Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Mejía Guzmán del programa técnico en sistemas de la competencia mantenimiento de equipos de cómputo del SENA Industrial y Aviación. Esta es la ficha 2206262 con el instructor Hammer Anillo Durán. ¿Qué es un disco duro? Los discos duros HDD o Hard Disk Drive son el medio de almacenamiento de información más importante del ordenador. Permite almacenar y recuperar gran cantidad de información. Estos ofrecen gran cantidad de almacenamiento y no es volátil, o sea que su contenido no se borrará al apagar el computador. El acceso es más lento que la memoria RAM, lógicamente. Tipos de discos duros. Existen diferentes tipos de discos duros. Primero están los HDD, que almacenan los datos en discos giratorios mediante un cabezal que graba y lee la información como si fuera un tocadiscos. Suelen presentar un precio bastante competitivo respecto a los otros tipos de discos duros y ofrecen altas capacidades de almacenamiento, en ocasiones varios terabytes. También tenemos los SSD, que son más rápidos en leer los datos porque no tienen ningún cabezal que tenga que desplazarse por los discos. Son más resistentes porque no hay partes móviles en su interior, requieren menos potencia para su correcto funcionamiento, que eso es importante en los discos duros externos. Son más silenciosos también, y la única contra que tiene es que son más caros que un disco duro HDD. Tenemos también los M.2, que la velocidad de lectura y escritura son más rápidas. Su tamaño hace que ocupe menos espacio que en un HDD. Tiene menor consumo de calor y tiene menos enredos con conexiones o cables. Y por último tenemos los SATA, que son fáciles de instalar y actualizar. Se pueden conectar varias unidades a la vez y sin necesidad de que se apague el ordenador o que tenga riesgo de cortocircuito. Se produce también una mayor ventilación y su consumo es menor que el de los ATA. Ahora vienen los tipos de conexiones de los discos duros. Tenemos los IDE, que también es conocido como ATA o PATA. Tiene hasta 8 versiones y llegando a soportar velocidades de 166 megabits por segundo. Es fácilmente reconocible porque su conector está compuesto por 40 pines y también tiene color azul, y no tiene cable como tal, sino que tiene un bus de datos. Tenemos los SATA, que es prácticamente el mismo conector que hemos visto de alimentación, pero se conecta directamente a la placa base en su puerto. Tiene 3 versiones y en la última versión, que es la SATA 3, es incluso capaz de llegar hasta los 600 megabytes por segundo de velocidad de transferencia. También tenemos el USB, que ya todos conocen. Es un tipo de conexión que sirve para conectar los discos duros externos o cualquier otro tipo de periférico que utilice este tipo de puerto. Su último estándar salió en el 2017, que es el USB 3.2, y es capaz, en teoría, de alcanzar velocidades de hasta 2.5 GB por segundo en transferencia de datos en su segunda generación. Lógicamente, para tú poder hacer eso, tienes que tener un cable USB que soporte ese tipo de velocidad y obviamente también un disco duro que también alcance ese tipo de velocidad. Ahora voy a decir algunos de los fabricantes reconocidos, que son Western Digital, Toshiba, Samsung, Hitachi, Kingston, Adata, SanDisk y Seagate. Ahora diré los voltajes que manejan los discos duros. Los discos duros mecánicos, las unidades ópticas y algunas tarjetas de expansión PCLE utilizan 5 voltios para su correcto funcionamiento. También están los periféricos que se conectan al computador. Y a 3,3 voltios lo utilizan las memorias RAM,
los SSD en formato M.2. Además, los zócalos de PSLE también son capaces de proporcionar tanto los 5 voltios como los 3,3 voltios. Ahora responderé a algunas preguntas frecuentes que uno se hace en base a los discos duros. Por ejemplo, ¿por qué los discos duros no se pueden golpear? Bueno, no se pueden golpear porque sus componentes internos son muy frágiles. Por ejemplo, los discos que están en el interior. Por lo tanto, si alguno de estos discos se llega a golpear o tener una caída, lo más probable es que pierdan la información que está ahí porque son muy frágiles. Otra pregunta que nos hacemos es si un PC o un portátil puede funcionar o encender sin un disco duro. Y en realidad sí, se puede iniciar y encender sin un disco duro. Esto se puede hacer mediante boot, que es el medio por el cual arranca el sistema operativo de un computador. El disco duro solo es un medio de boot, que es el más rápido, el más seguro y el de mayor capacidad. Pero sí se puede arrancar mediante una USB o un Live CD a través de la BIOS del computador. ¿Qué tipo de disco duro es el menos propenso a dañarse o a ser más resistente? Este tipo de disco duro son los SSD, porque utilizan una tecnología de memoria flash. Utilizan circuitos integrados o semiconductores que sirven para almacenar los datos permanentemente o hasta que uno decida borrarlos. Estos, al no contar con partes móviles, son menos propensos a dañarse y hacen que sean más resistentes a los golpes, caídas o movimientos bruscos. Bueno, una última pregunta sería: ¿cuáles son los discos duros que tienen mejor transferencia de datos? ¿Los que son mecánicos o los que no tienen mecanismo? Actualmente los discos duros que tienen mejor mecanismo de transferencia son los SSD, ya que al no tener partes móviles en su interior presentan mejor transferencia de datos en menor tiempo. Por lo general, un SSD tiene una transferencia de datos de entre 200 megabytes por segundo y 500 megabytes por segundo. En cambio, un HDD tiene una transferencia de entre 50 y 150 megabytes por segundo.